Hola de nuevo, querido alumnado de primero de ESO. Os grabo este último vídeo para explicaros la última parte de la unidad número 6 dedicada a la biosfera. En este vídeo vamos a ver cómo clasificar a las diferentes especies y cómo nombrarlas. Pues, ¿quién se encarga de esto? La ciencia que clasifica a los seres vivos se denomina taxonomía. Pero antes de aprender a clasificar o ver cómo podemos clasificar a los seres vivos, hemos de saber qué significa clasificar. Clasificar es agrupar una serie de cosas en función de unas características. Por ejemplo, yo puedo tener dos estuches, uno dedicado exclusivamente a los rotuladores y otro dedicado a los lápices de madera. O por ejemplo, ahora en estos momentos yo puedo agrupar o clasificar a las personas en función de si tienen mascota o no tienen mascota y pueden salir a la calle o no, con una causa justificada. Pues bien, eso es clasificar, agrupar diferentes cosas en función de unas características. Y estas características tienen que cumplir dos cosas, que sean objetivas. ¿Eso qué significa? Pues que esa característica no dependa solo de una persona, sino que dependa de muchas personas, que es la comunidad científica. Y otra de las cosas que deben de cumplir los criterios de clasificación o esas características es que sean discriminatorios. ¿Eso qué significa? Pues que las características elegidas para agrupar, por ejemplo, que sean rotuladores o que sean lápices de madera, ¿vale?, posean algunos elementos del total. ¿Eso qué significa? Pues que yo agrupo los colores en función de si están hechos de plástico o en función de si están hechos de madera. ¿Vale? Bien, si ya hemos aprendido qué es clasificar, que es agrupar elementos en función de una característica, que en este caso para las especies deben de ser puestas a disposición por la comunidad científica, ¿vale? Para agrupar a los seres vivos elegimos lo que llamamos categorías taxonómicas, ¿de acuerdo? Entonces, la comunidad científica agrupa a los seres vivos en función de las llamadas categorías taxonómicas, que son varias. Desde la mayor, que es el reino, hasta la menor, que es la especie. Estos son como cajas de madera, unas más grandes que otras, y se van metiendo, o como las matriuscas, que son las muñecas rusas, que van dentro una de otra. La matriusca mayor sería el reino, dentro del reino van los filos, dentro del filo va la clase, luego el orden, la familia, el género y la especie. ¿De acuerdo? Repito, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Bien, continuamos con las categorías taxonómicas ahora, y ahora lo vais a entender mejor, pero en inglés. Kingdom, phylum, class, orden, family, genus, specie. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los reinos. Todos sabemos que existen 5 reinos y que esos reinos se agrupan en función de una serie de características que veremos luego más tarde. Pues bien, los reinos son el reino animal, vegetal, el protoctista, el hongo y el reino monera. 5 reinos. Pues bien, dentro del reino animal, por ejemplo, tenemos al filum, cordados, los cordados, es decir, los vertebrados. ¿De acuerdo? Dentro de los vertebrados, del filum vertebrado, tenemos a los mamíferos, que es la clase. Dentro de la clase mamífera, pues tenemos al orden carnívoro, pero también está el orden herbívoro o el orden omnívoro. ¿De acuerdo? Dentro de los carnívoros, pues tenemos varias familias. Por ejemplo, los felinos, los caninos y los úrsidos, que son los osos. Dentro de la familia tenemos a los géneros. Dentro de género Felidae, que son los felinos, tenemos a los gatos, Felix gatus, que es el gato común, o Felix pardalis, que es otro tipo de gato. O tenemos a la familia, al género de las panteras, ¿vale? Y así, entonces, las
categorías taxonómicas son aquellas agrupaciones de los seres vivos en función de una serie de características. Las categorías taxonómicas son, repito, estas: Kingdom, Phylum, Class, Orden, Family, Genus, Especie. En español, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿De acuerdo? Una categoría, esta que es la inferior, que es la de especie, está dentro de la del género. El género está dentro de la familia está dentro del orden, el orden dentro de la clase dentro del phylum y el phylum dentro del reino. ¿Bien? Y ahora, la categoría inferior es la de la especie. ¿De acuerdo? La tenemos aquí. Esta es la categoría inferior. ¿Cómo nombramos a las especies? Una especie, que es un conjunto de seres vivos que comparten unas características en común y que se pueden reproducir entre sí y dar descendencia fértil, eso es la definición de especie, se puede nombrar de dos formas: con el nombre común o vulgar y con el nombre científico. Un ejemplo: a la encina yo la conozco aquí como encina, o a la tana, ¿vale?, la conozco aquí como tana. Pero si yo digo tana en Estados Unidos, no saben lo que es. O digo encina en Estados Unidos y no saben lo que es. Entonces, la comunidad científica determinó que el lenguaje para dar el nombre a las especies debía de ser el latín. Y por tanto, el nombre científico de las especies es en latín. El nombre científico vale para todo el planeta, es decir, es único y universal. Y está formado por dos palabras que están en latín, que se escriben en cursiva. La primera determina al género y se escribe en mayúscula, y la segunda determina a la especie y se escribe en minúscula. Por ejemplo, Amanita cesárea, que es el nombre científico de la tana. Si yo digo aquí tana en Aracena, pues seguramente sepamos lo que es. Es más, en Alájar a la tana se la conoce con otro nombre, se la conoce como tentullo. En Alájar es al revés que por aquí por Aracena. Pero si yo digo Amanita cesárea, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Y si lo digo en Estados Unidos también, o en Rusia, o en Sudamérica, ¿vale? Otro nombre científico que conocemos todos, el tentullo, Boletus edulis. Otro, el perro, Canis familiaris. El romero, Rosmarinus officinalis. La lavanda, Lavandula stoechas. O el jabalí o el cerdo, porque es el mismo para los dos, Sus scrofa. O la mosca, Musca domestica. Si yo digo estos nombres, en todo el mundo saben a qué me estoy refiriendo. Si yo digo el nombre común, no. ¿De acuerdo? Y aquí os pongo un ejemplo también, ¿vale? La encina la conocemos aquí como encina en España o en toda la península ibérica, pero en inglés es holm oak. ¿De acuerdo? Incluso en el País Vasco se la conoce con el nombre de arte. Pero si yo digo Quercus ilex, en el País Vasco, en Francia, en Estados Unidos, en Reino Unido, saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, a las especies, ¿vale?, que es la categoría taxonómica más baja, se la puede nombrar de dos formas: con el nombre común, que es conocido solamente en la zona en la que se utiliza, o el nombre científico, que es único y universal. Y repito, está compuesto de dos palabras en latín y cursiva. La primera palabra se refiere al género, que es una categoría taxonómica, y la segunda se refiere a la especie, que es otra categoría taxonómica. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, los 5 reinos. Ya os he hablado antes que son 5 los reinos que clasifican a los diferentes seres vivos. Los tenemos aquí: reino monera, reino protoctista, reino hongos, reino plantas y reino animales. ¿En función de qué se agrupan estos reinos? En función de una serie de características que tenéis aquí. En función del tipo de célula, de la organización celular, de si tienen o no tienen tejido,
o en función del tipo de nutrición que tengan los seres vivos que pertenezcan a estos reinos. Y aquí tenéis ejemplos de seres vivos pertenecientes a estos reinos. Pues bien, sabemos que hay dos tipos de células, procariota y eucariota. Pues bien, de los 5 reinos, solamente los moneras son procariotas. ¿De acuerdo? El resto de reinos es, las células que componen sus seres vivos son todas células eucariotas, es decir, con un núcleo bien definido. Luego, en función de la organización celular, si son de una sola célula o de muchas células. Los moneras solo son unicelulares, sus células solo están formadas por una sola célula. En cuanto a los protoctistas, los hongos tienen los dos tipos de organización celular, mientras que plantas y animales solo son pluricelulares. En cuanto a si tienen o no tienen tejidos, los 3 primeros reinos no presentan tejidos. Es decir, un tejido es una agrupación de células principalmente, que cumplen una determinada función. Pues bien, pese a ser los protoctistas y los hongos pluricelulares, no tienen tejidos, pero plantas y animales sí. En cuanto a la nutrición, ya sabemos que hay dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofa. Pues bien, el reino monera presenta bacterias de los dos tipos, el reino protoctista presenta los dos tipos de nutrición, porque las algas son autótrofas y los protozoos heterótrofos. Los hongos, ojo, los champiñones, tana, boletus, levaduras, etc., son todos heterótrofos. Las plantas son todas autótrofas y los animales son todos heterótrofos. Pues bien, aquí tenéis la clasificación de los 5 reinos en función de una serie de características. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos la unidad número 6, titulada La biosfera.